Continuamos con la serie en el libro de Amós y me gustaría que abrieran sus Biblias en Amós capítulo 8 y vamos a leer todo el capítulo. Así que Amós capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día afirma el Señor Omnipotente. Las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Oigan esto los que pisotean los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes. Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y en pleno día la tierra se oscurecerá. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto, les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayará de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen por la vida de tu Dios, oh Dan, por la vida de tu Dios, Berseba. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El pueblo de Israel quería escuchar un mensaje de paz y armonía de parte de Amós. Pero Amós quería que ellos supieran lo que Dios le había revelado. Que no podía haber paz, que no podía haber armonía si antes no había justicia y fidelidad a la palabra de Dios. Porque la justicia y la fidelidad a la palabra de Dios son el fundamento de la paz y la armonía. Así que el pueblo de Dios buscaba un mensaje de paz, un mensaje de armonía, pero Amós quiere construirle ese mensaje a través de un mensaje de justicia y de fidelidad al mensaje de la palabra de Dios. Este mismo mensaje exactamente podemos encontrarlo en los evangelios de Mateo y Lucas, cuando dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Aquí vemos en los evangelios que nos enfrentamos nuevamente a esas nuevas noticias de paz. Sin embargo, Lucas y Mateo nos añade un elemento muy importante. Realmente para que haya paz, para que haya alegría, entonces nosotros debemos de darle gloria a Dios a través de haciendo su buena voluntad. Así que el Señor quería a través de Amós no solamente darle un mensaje de paz y armonía, sino quería transmitirle al pueblo de Israel que solamente podían darle gloria a Dios cuando ellos hacían la buena voluntad de Dios en medio de su pueblo. En esta ocasión, Amós nos trae la cuarta visión dentro de este libro. Y la visión es una imagen muy hermosa, pero a la misma vez muy aterradora. Dice, el Señor Omnipotente
me mostró en una visión una canasta de fruta madura. Así que Dios a través de Amós nos trae esta visión de esta canasta madura, pero realmente ¿de qué se trata esta visión? ¿Cuál es el trasfondo de esta visión que aparece ahora en el capítulo 8? Bueno, el trasfondo es muy simple, que el pueblo de Dios estaba viniendo a ofrecer sus ofrendas a Dios. Venían trayendo, en este caso, hermosas frutas delante de Dios. Las presentaron delante de Dios y posiblemente sea en la época del otoño. Así que vemos que ellos traen estas canastas de frutas y ellos esperaban que Dios en gratitud respondiera con un mensaje realmente de prosperidad. Sin embargo, ellos nunca esperaron de que Amós no trayera un mensaje de prosperidad, sino que realmente un mensaje que era asombroso y aterrador para los oídos del pueblo de Israel. Quiero que se imaginen por un momento lo que está pasando en este momento. Imagínense en este proceso cotidiano del pueblo de Israel de ofrecer ofrendas a Dios de una forma para bendecir al Señor. Vemos que ellos extraen lo mejor que ellos pueden de su siembra. Y ellos esperaban con esto o tenían la perspectiva de que Dios los prosperara, que Dios los bendijera. Sin embargo, Amós dice que esta fruta madura era símbolo del fin, que Dios había ya agotado su paciencia y estaba dispuesto a no perdonarlo. Imagínense que usted venga a traerle una ofrenda a Dios, que usted venga con acción de gracia hacia Dios y Dios, en vez de darle gracias por la ofrenda, en vez de darle gracias por lo que has hecho por mí, que Dios nos traiga un mensaje tan horrible y tan atemorizador como este. Es cierto que las frutas que habían traído eran las frutas correctas. Es cierto que era un acto dentro del templo, dentro de adoración a Dios, que era correcto. Pero el asunto era que la perspectiva que ellos tenían era incorrecta. Ellos hacían estas cosas para que Dios los prosperara. Sin embargo, ellos habían olvidado que Dios le había dado muchas oportunidades y oportunidades que ellos rechazaron. Cuando hablamos hace unas semanas atrás en el capítulo 7, en la primera parte, en el 6, el 9 y el 11, vemos cuántas veces Dios no trató de convencer a su pueblo. Y miren lo que pasó. Dice, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Versículo 7 de este capítulo 7 dice, yo les retuve la lluvia. El versículo 9, castigué sus campos con plagas y sequía. Y el 11 dice, yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Y en cada una de estas oportunidades Dios concluye diciendo, con todo ustedes no se volvieron a mí. Así que Dios había prosperado al pueblo de Israel. Dios había enviado muchas bendiciones y de pronto Dios quita todas esas bendiciones y a pesar de que se las había dado y que se las había quitado, el pueblo no se volvía a Dios. En el capítulo 8, el versículo 3, dice, en aquel día afirma el Señor omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. En el versículo 7 dice, jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que me han hecho. Y con todo esto no temblará la tierra, no se enlutarán sus habitantes, subirá la tierra entera como el Nilo y se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se oponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un único hijo y terminará el día en amargura. Estos versículos es una imagen tremenda. Es una imagen que nos enseña lo que significa ser abandonado por Dios.
Muchos de nosotros no pensamos y muchas veces no creemos que Dios puede abandonarnos. Cuando digo que Dios puede abandonarnos, estamos hablando dentro del contexto de nuestra adoración a Dios. Que nuestro contexto de adoración a Dios no solamente es un día, es toda nuestra vida. Y lo que estamos diciendo, o lo que Amós nos está diciendo con estos versículos, es que Dios los ha abandonado, se ha alejado de ellos porque no acepta sus ofrendas de adoración. Y esto realmente es un cuadro real de lo que puede pasar en cualquier sociedad, lo que puede pasar incluso dentro de la iglesia, lo que puede suceder dentro de nuestras propias vidas si Dios nos abandona. Si Dios nos abandona, entonces haríamos todo aquello lo que nos dé la gana a nosotros. Si Dios nos abandona, dejaríamos de escuchar su voz. Si Dios nos abandona, dejaríamos de adorarlo a Él. Pero Dios, con una intención de disciplinar a Israel, permitió que el pueblo de Israel abandonara a Dios y Dios abandonarlo a Él, para que el pueblo de Dios entendiera que vivir de espalda de Él totalmente sería un pueblo sin bendición, sería un pueblo totalmente destruido por sus enemigos. Por eso Dios más bien le dice, está bien, ¿quieren darme las espaldas? Hagan lo que ustedes quieran. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Con su maldad obstruyen la verdad. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cuando vemos nuestra sociedad en la cual usted y yo nos movemos, cuando vemos nuestra sociedad está compuesta por dos tipos de sociedades. Primero, por una sociedad donde hay una religión que es formalizada, pero a la misma vez trata de dominar a la gente. Y trata de dominar a la gente para que la gente no caiga en la realidad de lo mal que están espiritualmente. Eso fue lo que hizo Amasías en el capítulo pasado. Y eso es lo que muchas veces sucede dentro de la iglesia, que sucede una religión realmente, que lo que está tratando de hacer a través del pueblo de Dios es que no caigan en la realidad de que están mal espiritualmente. Por otro lado, podemos vivir también en una sociedad donde también es una sociedad postcristiana. ¿Qué cree el postcristianismo? El postcristianismo niega que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Pero cuando vivimos de una manera en que abandonamos a Dios, comenzamos entonces a vivir dentro de estos dos tipos de sociedades. O vivimos en una sociedad donde totalmente nos dicen que no estamos mal espiritualmente, o nos vivimos en una sociedad donde nos dicen que realmente esta no es la verdad absoluta de Dios. Cuando vivimos pensando de esa manera, podemos entonces afirmar que Dios nos ha abandonado y nosotros hemos abandonado a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, y el mismo Amós lo habla en su libro, que de Dios nadie puede burlarse. Y eso es lo que le dice Amós al pueblo de Israel. De Dios nadie puede burlarse. Por eso dice el versículo 10, convertiré en luto sus fiestas religiosas y en canto fúnebre todas tus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Amós nos enseña que tanto ellos como nosotros vivimos en una sociedad donde la gente solamente ponen sus beneficios por encima de cualquier persona. Que nuestros beneficios son más importantes que mostrar compasión hacia los demás. Por eso el versículo 4 dice, oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Dios dice, ¿realmente esa es la ofrenda que ustedes me traen?
Esa es la canasta de fruta madura que ustedes me traen. Esa es la adoración que ustedes me traen. El concepto que nos trae Amós es que en el tiempo de Amós la agricultura se había monopolizado. Y donde el que tenía más dinero podía realmente comprar a los agricultores más pequeños. Y ellos estaban esperando en que ellos se quebrantaran económicamente, que hubiera una quiebra financiera dentro de ellos para comprarles sus tierras y para comprarles su trigo a un precio muy barato. Y Dios le dice, eso mismo que están haciendo ustedes, después van a adorarme y van a traerme esas frutas que ustedes le roban a la gente y me la vienen a ofrecer a mí como un acto de adoración. Dios le dice a través de Amós, no me gusta lo que están haciendo, no puedo tolerar lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen una actitud muy fría hacia mis profecías. No le prestan atención a mis palabras. Ustedes le dan más prioridad a sus quejas. Ustedes le dan más prioridad a sus deseos que a la palabra que sale a través de los profetas que yo les envío. Que ellos les enseñan cómo es la verdadera adoración que yo acepto de mi pueblo amado. Dice el versículo 5, ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio y falsear la balanza. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las fiestas que se separaban tenían como propósito de descanso, para que descansara el pueblo de Israel durante esa fiesta. Así que estas fiestas, tanto semanales como mensuales de la luna nueva, tenían como propósito para que el pueblo de Dios descansara de su trabajo y cambiara su actitud hacia la adoración. Pero si usted nota en el pasaje, obviamente significa que estos momentos que deberían ser de adoración para el pueblo de Dios estaban desesperados que pasaran. No deseaban estar realmente allí en la adoración. Con el corazón y con la mente no estaban dándole gloria a Dios, ni estaban felices por estar allí en la adoración. Realmente el problema de estas personas que se mostraban que eran hombres fieles a Dios, sin embargo, era solamente exteriormente. Exteriormente ellos guardaban el día de reposo y celebraban esta fiesta de la luna nueva. Pero interiormente lo que estaba pasando en su corazón es que su mente no estaba en la adoración, su mente estaba en otro lugar. E interiormente no podían desconectarse de la vida cotidiana para tener un tiempo con Dios en la adoración en el santuario. Y eso pasa en nuestro tiempo. Muchas veces estamos aquí sentados y estamos pensando qué vamos a hacer después que salgamos de este lugar. ¿Qué negocio podemos hacer? ¿Qué cosa nueva podemos realizar durante este día? Y eso es lo que estaban pensando ellos mientras estaban sentados allí en el templo. Estaban pensando cómo podían seguir haciendo comercio, cómo podían abrir sus tiendas otra vez y seguir vendiendo para seguir ganando y ganando. No estaban concentrados en la adoración, estaban concentrados en sus ganancias, en su prosperidad. Realmente, ellos no deseaban estar allí para adorar a Dios, solamente era algo externo, porque ellos habían perdido ese primer amor hacia Dios para celebrar al Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos tenían que tener en su mente que deberían de cerrar sus tiendas, que deberían de cerrar sus negocios para ir a adorar a Dios. Pero realmente su verdadero amor no era hacia Dios. Su verdadero amor era hacia el dinero. Todo el tiempo estaban adorando con sus mentes, pero sus corazones estaban obsesionados con volver al trabajo para ganar más y más dinero. Y no solamente ellos, muchas veces también nosotros queremos que la adoración termine. Queremos ir a otro lugar. Queremos hacer algo diferente. Y eso es lo que hacían ellos. Mientras que estaban adorando a Dios,
estaban pensando cómo podían explotar a los más pobres, cómo podían realmente explotar al necesitado y afligir más a la gente. Por eso dice Amós que el sistema de medición lo habían alterado para realmente lograr más ganancia y mezclaban la paja con el trigo para ganar más dinero. Así que ellos realmente lo que había en su corazón era el amor al dinero. Ellos estaban soñando, ellos pensaban más en el dinero que a adorar a Dios. Porque ellos pensaban que exteriormente adoraban a Dios, Dios estaba contento con ellos y Dios iba a bendecir sus negocios, iba a bendecirlos, prosperarlos económicamente. Muchas veces nosotros, como les dije, estamos en la adoración y estamos pensando qué vamos a hacer después. No disfrutamos este tiempo ni con el Señor ni con la gente, porque no tenemos realmente en nuestro corazón como un propósito de solamente venir y estar a solas con Dios en nuestra intimidad de adoración y tener comunión con el pueblo de Dios. Pero no solamente esto pasó en el tiempo de Amós, en el tiempo de Nehemías, capítulo 13, 18, dice lo mismo. Lo mismo hicieron sus antepasados. Por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso no quieren que acumulen la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Nehemías una vez más nos recuerda lo que estaba pasando en el tiempo de atrás en Israel. No querían realmente ir al día de reposo a adorar a Dios. Ellos querían irse al día de reposo para trabajar. Cuando Dios había hecho el día de reposo para que tuvieran un tiempo de descanso y un tiempo para adorarlo a Él. Solo ellos querían tener negocio y mantenerse en el negocio. Y estaban muy molestos por el tiempo que estaban adorando a Dios, porque estaban perdiendo tiempo en que podían seguir recuperándose financieramente y ganar cada vez más y más. Para ellos era una opción ir al templo, pero a la misma vez su mente estaba en la ciudad, en cómo podían seguir haciendo dinero. Obviamente, esto también es una lucha para la iglesia de hoy. Hoy pueden ver personas dentro de los santuarios, dentro de la iglesia, pueden ir a la iglesia, pueden llamarse seguidores de Cristo, cuando realmente no lo son. Porque ellos no desean realmente poder regresar a la casa de Dios para adorar a Dios, sino que ellos desean continuar sus vidas normales. Salen del templo y se van a la rutina cotidiana de cualquier día de la semana. Así que creo que esto es un problema común para ellos y también para el tiempo de hoy. Realmente cuando alguien es un verdadero seguidor de Cristo, abiertamente descansa en el día del Señor para adorar al Señor. Pero hoy vemos cristianos, que gente que se llama cristiano, abiertamente y descaradamente no van a la iglesia y prefieren elegir ir a otro lugar, a ir a otro lugar del mundo como al trabajo, a los deportes o a cualquier otro lugar más importante en el día del Señor. Así que lamentablemente esto no solamente fue un problema para el tiempo de Amós. Hoy todavía la iglesia de Cristo sigue teniendo el mismo problema. Dios llama a su pueblo a separar un día de 7 días para que no solamente descansen, sino para que le rindan adoración a Él. En el nuevo pacto ya no es el sábado, en el nuevo pacto es el domingo, el día del Señor. Pero con frecuencia vemos creyentes que traicionan su fe, abandonando el día del Señor. Por eso no van a la iglesia y no se lamentan por no haber estado en la adoración con Dios y con su pueblo. Una semejanza aquí es cuando vamos a la iglesia y lo hacemos por 1 o 2 horas el domingo. Pero mientras pasa el tiempo en la iglesia, usted está pensando, ¿cuándo terminará esto? Cuanto más pronto termine, será mejor, porque quiero realizar los planes que tengo para este día. Sin embargo, el 4º mandamiento no dice que solamente son 2 horas o 4 horas
para adorar al Señor y estar en comunión con su pueblo. La Biblia dice que es el día entero en que Dios quiere que usted y yo separemos para estar con Él. Espero que este pasaje, tanto a usted como a mí, nos recuerde que Dios ha permitido en su gracia infinita que nosotros descansemos un día para dejar de pensar en todas las preocupaciones, en todos los afanes de esta vida, en todo aquello que nos hunde y nos aleja de Dios, para que podamos refrescarnos en Él, para que podamos estar en comunión con Él y Dios nos hable a través de su palabra y a través de la comunión con el pueblo de Dios. No hay un mejor lugar en el día del Señor que estar con el Señor y con su pueblo. Sin embargo, vemos en este pasaje que esto pasa en nuestras vidas porque nuestro corazón y nuestra mente están en tantos lugares menos en la presencia de Dios. Por eso tenemos que orar todos los días para que nuestros corazones distraídos, que nuestra mirada y nuestro corazón se va de todas las cosas, atrás de todas las cosas de este mundo, realmente nos permita crecer en el amor de Dios y desear estar con Él en la adoración. Debería ser realmente una ansia en nuestros corazones, debería ser realmente un deseo venir el domingo a adorar a Dios. No debería ser una carga, no debe ser algo como que es parte de mi rutina, es algo que yo necesito. Algo que yo espero con gozo y alegría, porque voy a encontrarme con aquel que amo y aquel que me ama desde la eternidad. Muchas veces le pedimos a otros que crezcan en amor. Sin embargo, nosotros no crecemos en amor hacia Él en nuestra adoración. Jesús dice en Mateo 16:26, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dios no tolera a las personas que están esperando que se acabe el día del Señor para volver a la rutina del resto de la semana. El día del Señor ya no era un día para ellos de gozo, ya no era un día de espera con gran alegría que llenaría sus vidas, sino que se había convertido en una carga y en una rutina. Dice, ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio y falsear las balanzas. Ellos eran religiosos externamente. Parecían gente que adoraban a Dios. Parecía gente que amaban a Dios porque iban al templo, porque iban a la iglesia. Pero su corazón estaba corrompido. No habían sido purificados por Cristo Jesús. Y hoy dentro de la iglesia hay personas así. Van por solamente una rutina, por un acto más religioso que tengo que hacer. Y la gente tiene que verme o mi familia me tiene que ver viniendo a la iglesia. Pero realmente no sienten gozo ni alegría por estar en la adoración a Dios. Versículo 6 dice, y vender los desechos del trigo y comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Para ellos la ganancia era antes que la persona. El amor a sí mismo era realmente lo que había en su corazón, más que amar a los demás. Jesús en una ocasión hizo una parábola del siervo despiadado en Mateo 18 del 21 al 35, donde nos enseña la necesidad del creyente a ser compasivo, misericordioso. Pero usted no puede esperar misericordia si usted no da misericordia. Por eso uno de nuestros actos más hipócritas como cristianos es queremos que Dios nos dé algo cuando no le estamos dando nosotros tampoco. Cuando no estamos dispuestos a darnos a nosotros mismos. Eso es lo que ellos hacían. Traían estas canastas de fruta esperando que Dios los bendijera. Cuando ellos no estaban bendiciendo a otras personas, sino que se estaban olvidando del prójimo. Estaban pensando en sí mismos. Nosotros no podemos recibir lo que nosotros no hemos dado en una verdadera adoración a Dios. Por eso Jesús en Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano.
La misma compasión que Dios mostró con Israel cuando lo sacó de Egipto durante su viaje hacia la tierra prometida, es la misma compasión que Jesús mostró por nosotros en su ministerio terrenal. Esa misma compasión por nosotros fue la que lo llevó al Calvario. Así que el precio de la misericordia, el precio de la compasión de Dios por nosotros, tuvo un precio. Y tuvo un precio muy alto. Tuvo que venir Dios en la persona de Cristo y ir a la cruz y sacrificarse por nosotros para que ahora nosotros, en vez de recibir la muerte, recibiéramos misericordia. Así que esa compasión que Dios pedía, Dios había pagado el precio por ella, para que nosotros también ahora pudiéramos ser compasivos con los demás. Pero el pecado que habita en nosotros ha permitido que perdamos ese carácter de cristiano que es la compasión, la misericordia. Por eso dejamos de pensar en los demás y pensamos en nosotros mismos. Por eso dejamos de sacrificarnos por los demás y nos sacrificamos por nosotros mismos nada más. Como dice Jesús, si tú amas a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, nada hace. Así hacen también los gentiles. El sacrificio está amar a aquellos que no son de tu familia, amar a aquellos que te odian, a aquellos que te desprecian, amar a aquellos que tú ni siquiera tú conoces. Realmente el cristiano ha caído en esta falta de compasión porque no hemos olvidado de sacrificarnos por los demás. Es por eso, en medio de este contexto es que Dios interviene en una forma dramática y sobrenatural a través de este capítulo 8. Y dice el versículo 9 al 10. En aquel día afirma el Señor omnipotente: haré que el sol se oponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto tus fiestas religiosas y en canto fúnebre todas tus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Dios nos muestra en una forma metafórica el desorden, el caos de una sociedad como la sociedad de Israel, que habían olvidado realmente observar las injusticias que había en su pueblo. Pero Dios no es un Dios pasivo. Aunque Israel hacía injusticia, aunque nosotros cometemos injusticia, aunque nosotros nos falta la compasión y el sacrificio por los demás, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no es un Dios pasivo. Dios observa a su pueblo. Y Dios responde a la injusticia de su pueblo. Es por eso que Dios mismo dice a Amós que Él hará y aplicará la justicia. Dice: haré, convertiré, los vestiré, los afeitaré. En pocas palabras, Amós nos dice, es el mismo Dios que va a tomar medida con su pueblo. Dios rechaza la adoración de su pueblo, porque están trayendo sus vidas donde en la vida cotidiana están llenas de egoísmo y falta de compasión. Esa es la canasta de frutas de verano que traen delante de Dios en adoración. Y es a veces lo que nosotros traemos delante de Dios. Una vida llena de egoísmo, una vida centrada en nosotros mismos, una vida no sacrificada por otros, una vida que realmente piensa solamente en obtener para sí mismo y olvidarse para bendecir a los demás. A veces eso es lo que traemos delante de Dios en adoración. Y Dios, en respuesta a esa vida que traemos, nos rechaza, porque esa no es la verdadera adoración de un creyente. Es como dice Jesús: el creyente verdadero es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo y tomar su cruz para seguir a Jesús. Por eso dice Amós: convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Dios dice: ustedes vienen a la celebración, ustedes vienen a la iglesia, ustedes hacen ayuno, ustedes cantan, está bien, pero yo sé que a ustedes no les gusta estar aquí. Yo sé que están pensando qué van a hacer después de que termine la adoración. Yo sé que solo están pensando en ustedes mismos. Por esa razón quitaré mi bendición. De todas maneras, no les interesa mi bendición. Pero eso no indica que Dios no continuará a través del profeta Amós
llevando la palabra de Dios que ellos mismos han rechazado. Porque ellos querían seguir creyendo que estaban bien espiritualmente, pero ellos estaban engañándose a sí mismos, porque más que engañoso es el corazón. Por eso dice Amós: vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagarán sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al oeste, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esto quiere decir que no habrá una predicación bíblica. Y eso es lo que está pasando en este país. Es difícil encontrar una predicación basada en la Biblia. Mucha gente hablan usando la Biblia, pero no están predicando según lo que enseña en la Biblia. Y esta es una de las señales que nos da Amós en su libro, de que el final ha llegado. Por eso dice: ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. Cuando Dios saca su bendición de nuestra vida, cuando Dios saca su bendición de la iglesia, de la sociedad, del cristiano, comenzamos entonces a ver esos comportamientos egoístas, esa falta de adoración a Dios, esa falta de compasión hacia los demás, y dejamos de pensar en los demás y tratamos nosotros de pensar de que estamos bien y queremos ser tratados en la forma en que no estamos dispuestos a tratar a los demás. Escuchen, ¿qué pasa cuando una generación rechaza la palabra de Dios? ¿Qué pasará para la próxima generación si nosotros, como esta generación, rechazamos escuchar el consejo de Dios? ¿Qué pasará para la próxima generación si nosotros nos sentimos incómodos en la adoración a Dios? ¿Qué pasará para la próxima generación si estamos sentados en esta silla solamente esperando que termine este tiempo para comenzar nuestra vida cotidiana y seguir en los mismos quehaceres? La próxima generación será igual que esta generación. Veremos los mismos comportamientos. La próxima generación seguirá rechazando el consejo de Dios. Por eso dice el versículo 3: en aquel día se desmayarán de ser las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Estamos preocupados, con ansiedad, porque no encontramos la verdadera respuesta a los grandes problemas y dilemas de la vida actual. Ellos tratan de llenar su vida a través del conocimiento. Esta sociedad trata de una forma u otra llenar los vacíos que solamente pueden llenar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Es por eso que buscamos nuestra respuesta, no en las escrituras ni en el consejo de Dios, sino que buscamos nuestra respuesta a los grandes problemas de nuestra vida, a nuestras visiones, a nuestras ambiciones, a nuestros deseos, en las drogas, en el placer sexual, en la moda, en la música, en el deporte, en la fama. Estamos sedientos de diversión, tenemos hambre de entretenernos. ¿Por qué? Dice Amós: porque nos falta la verdadera agua, nos falta la verdadera comida, que es la que sacia y quita la sed y el hambre. Y esa es la palabra de Dios. Hoy, como en el tiempo de Amós, seguimos rechazando el consejo de Dios. Así como Amós repetía una y otra vez el mensaje de Dios, su pueblo continuaba sin prestar atención a la voz de Dios, sino que seguían los consejos de la voz de sus corazones, guiándose por las falsas predicaciones y por la cultura imperante. Si es cierto que en Dios creemos, entonces debemos de esperar su consejo. ¿Usted cree que la próxima generación será una generación de esperanza? ¿Usted ve una próxima generación con gozo y con paz? No es así. ¿Por qué? Porque mamá y papá no siguen el consejo de Dios. Porque papá y mamá no buscan la respuesta de la palabra de Dios para los problemas de sus hijos y para los problemas de sus propias vidas, sino que estamos preocupados como padres y como madres, cómo tener un cuerpo más bonito, cómo ser más saludable, pero no buscar el consejo de Dios y compartir el consejo de Dios a nuestros hijos y a nuestras propias vidas.
Buscamos entonces el consejo donde no tenemos que encontrarlo ni buscarlo, porque se ha apartado la palabra de Dios, porque ya nos hemos acostumbrado a no prestarle atención a la voz de Dios. Es cierto que prestamos más atención a lo que dicen otros, a lo que dice la cultura, que lo que dice Dios. Pero no entendemos que ellos ignoran la palabra de Dios. Ellos ignoran la vida de la iglesia. Ellos ignoran cuál es la verdadera adoración. Y muchos piensan que la vida es una luna de miel con muchas celebraciones. Y por tanto tengo que buscar sentirme complacido. Hasta en eso somos egoístas. Queremos tener esas experiencias con Dios para sentirnos complacidos. Vemos hoy jóvenes y jovencitas que dicen que el Dios de la Biblia ya no es relevante. Vemos una generación que rechaza a Dios y trae a la próxima generación lo mismo. Y será una generación que tratará y decidirá vivir sin Dios y fuera del consejo de Dios, porque nosotros no seguimos el consejo de la revelación de Dios. Esta es la imagen que nos trae Amós, de un corazón, de una generación que tiene sed y que tiene hambre, donde siempre está tratando de buscar nuevas experiencias religiosas o no religiosas, corriendo de un lugar a otro, cómo satisfacer sus necesidades, cómo sentirse más alegre y más feliz, más realizado. Una generación inestable espiritualmente en su relación con Dios. Pasa cualquier pajarito y se van detrás de esas cosas. Será una generación de caos totalmente. Sin embargo, Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo. Quiero ponerte un ejemplo dentro de la Biblia. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 sobre las iglesias, por ejemplo, Éfeso, Jesús amenazó a la iglesia de Éfeso de quitarle el candelabro de la iglesia si se continuaba olvidándose del primer amor. En Pérgamo Jesús lo amenaza de venir a ellos y pelear contra ellos si no renuncian a las falsas enseñanzas que lo que hacían solamente era entretenerlos. A la iglesia de Taitira la amenaza con un juicio, y no solamente con ellos sino con las congregaciones. Y el punto es claro: Dios quiere que su pueblo se arrepienta de no escuchar el consejo de Dios, de no escuchar las advertencias de Dios. Y Dios quiere que su pueblo se arrepiente y busque de nuevo el saciar su sed, el saciar su hambre en el consejo eterno de Dios. Lo que sucede aquí es lo que sucede en todas nuestras congregaciones. Es lo que sucede dentro de la iglesia. Sin embargo, muchas veces pensamos que nada nos va a pasar. Muchas veces pensamos que lo que Dios le está diciendo a Israel y lo que le está diciendo a las iglesias de Apocalipsis nunca sucederán en nuestra vida. Pero sí va a suceder, porque Dios realmente tomará acción sobre su pueblo y corregirá a su pueblo y disciplinará a su pueblo. Porque el propósito de Dios es llevarnos a la imagen de Cristo y que nuestra adoración sea aceptable delante del trono de Dios a través de esos frutos, de esas buenas obras, como resultado de ese hermoso regalo que es nuestra salvación. Es cierto que dentro de la iglesia hay dos grupos diferentes. Algunos que realmente vienen buscando con deseo adorar a Dios, escuchar la voz de Dios. Pero hay otros que vienen solamente por un acto religioso, para no quedarse fuera de la moda del cristianismo que se ha convertido en el tiempo de hoy. Tenemos que aprender entonces, nos dice Amós, a escuchar las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla con claridad. Dios es un Dios que es fiel a su palabra y cumple su palabra.
Por eso Dios quiere que aprendamos a escuchar la voz de Dios a través del profeta Amós, que aprendamos a escuchar la voz a través de la palabra relevada, porque Dios quiere llevar nuestra vida a la imagen de Cristo. Es cierto que Dios es un Dios de misericordia y de gracia, y eso nos muestra el libro de Amós, pero tenemos que entender también que es un Dios que nos advierte, porque el pueblo de Dios debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere bendecir a su pueblo. Y Dios quiere que su pueblo escuche que la bendición que Él nos ha dado, que es nuestra salvación, y todo lo que envuelve nuestra salvación, ha tenido un precio. El que usted sea realmente un hijo de Dios es una bendición. El que usted pueda adorar a Dios es una bendición. El que usted pueda tener la bendición de proclamar su palabra es una bendición. El que usted pueda escuchar el consejo de Dios es una bendición. Pero todas estas bendiciones tuvieron un precio y fue la cruz de Cristo en el Calvario. Y basado en este precio que Jesús pagó, es que Dios continúa hablándonos a nosotros. Y Dios quiere que nosotros no solamente leamos su palabra, sino que escuchemos su palabra y apliquemos su palabra en nuestras vidas. Y por último, Amós nos habla que el juicio de Dios lo podemos ver también en nuestra vida rutinaria, en la vida cotidiana. No siempre Dios aparece como en el libro de Amós, una forma dramática y sobrenatural. Dios es un Dios que sigue trabajando en medio de su pueblo. Dios sigue trabajando en nuestras rutinas, en nuestros días. Nos muestra en la vida cotidiana cómo es vivir sin Él y cómo sería si nuestras vidas continuaran viviendo sin tomar en cuenta a Dios. Cada vez que vemos a nuestra sociedad, podemos ver familias quebrantadas, donde los padres están ausentes, familias caídas que andan de espalda a Dios, familias que no adoptan los estándares de Dios, que solamente rechazan la palabra de Dios. Y no solamente que rechazan la palabra de Dios, sino que se burlan de la palabra de Dios. Por esa razón es que podemos ver tantos comportamientos hoy en nuestra cultura, aún dentro de nuestras iglesias. Hay disputas si debemos aceptar como ministros, como diáconos, como ancianos dentro de la iglesia los homosexuales activos. También se discute dentro de las iglesias si también podemos practicar el aborto o no practicar el aborto. Pero vemos la iglesia como sigue detrás de la corriente filosófica de nuestra cultura. Por eso es que hemos visto un colapso aún en la parte psiquiátrica, donde cada vez se vuelve más común jóvenes y no jóvenes quitándose la vida, ricos y pobres quitándose la vida. Creo que realmente Dios nos está diciendo algo a nosotros. Dios nos está hablando a través de nuestra cultura y nuestra sociedad que es imposible vivir sin Dios. Vivir sin Dios es vivir en un caos. Vivir sin Dios es no tomar los valores eternos de Dios para nuestras vidas. Por eso es que nuestra cultura vive como vive en el tiempo de hoy. Por eso la iglesia discute cosas teológicamente que son inaccesibles a la palabra de Dios para aceptarlas como tales. Este es el escenario que Amós nos presenta. Este es el escenario de la década de nuestro siglo. Hay una decadencia dentro de la familia, cristianas y no cristianas. El aumento en el suicidio. Hay peleas por valores morales cuando realmente están claros en el consejo de Dios y que están en contra del consejo de la palabra de Dios. Creo que hay varias lecciones aquí para nosotros y que pensamos que muchas veces lo que dice el capítulo 8, 11 y 12 nunca nos va a suceder. Viene en día, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Llegará el momento en que encontraremos sociedades que ya no anhelan la palabra de Dios. Y indica que no podrán encontrar entonces la razón por la cual vivir. Porque no quieren escuchar de Dios.
Es más, quieren quitarse a Dios de encima, porque dicen que así pueden mantener una vida feliz y pueden vivir realmente realizados y quieren seguir viviendo detrás de sus propios deseos. Por eso rechazan el consejo de Dios. También podríamos ver una enseñanza aquí, en que estamos dispuestos a caer en todas las trampas y las tentaciones de Satanás para obtener mayores ganancias. Por eso hay sobornos para conseguir mejores contratos. Por eso hay pensamientos en nosotros de prosperidad. Y para poder prosperar tenemos que estar aliados con el mundo. Pero también hay una lección para nuestra iglesia, para la iglesia de Cristo. Yo creo que es una prueba infalible sobre nuestra espiritualidad. Realmente, ¿cuál es el grado mayor de atención en nuestra vida a la palabra de Dios? Realmente ese grado de atención a la palabra de Dios es una prueba de mi espiritualidad. ¿En dónde realmente está mi corazón? ¿En dónde realmente queda Dios dentro de mi vida o queda fuera de mi vida? Amós nos está diciendo entonces, ¿estás realmente experimentando a Dios en adoración? ¿O realmente estás desesperado porque termine esta adoración? Quieres irte a la vida con los otros y decirle a la gente que has estado con Dios, pero realmente estás otra vez en las cosas que hacías antes de adorar a Dios. Realmente si estamos escuchando la voz de Dios y estamos experimentando la presencia de Dios, deberíamos salir cambiados, transformados o por lo menos desafiados a un arrepentimiento y a un cambio pronto en nuestra vida. Pero lo que indica en nuestra vida es que sobre todas las cosas no estamos prestándole atención a lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está advirtiendo a través de su palabra. Viene un mensaje y otro mensaje, un sermón y otro sermón, un estudio bíblico y otro estudio bíblico, pero realmente no estamos prestando atención a la voz de Dios, a las advertencias de Dios, al llamado de Dios de arrepentirnos y buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Quiero que nos hagamos realmente una pregunta. ¿Dios tiene toda nuestra atención? ¿Dios tiene tu atención hoy? ¿Dios tiene tu atención en el trabajo, en la escuela, en la familia? ¿Dios tiene tu atención en tus metas? ¿Dios tiene tu atención en tu soledad? ¿Dios realmente tiene toda tu atención? ¿O solamente eres una persona que no prestas atención a la voz de Dios? Quiero terminar con una pregunta. Si alguien hoy nos preguntara, ¿qué quieres lograr en tu vida cristiana? Tal vez podrías decir, quiero ser un buen predicador. Tal vez quiero ser un buen líder de jóvenes. Quizás quiero ser un mejor músico. Quisiera ser un mejor maestro. Quisiera ser un mejor locutor en la radio cristiana. Podemos preguntarnos, ¿realmente qué quieres lograr en tu vida cristiana? Yo estoy seguro que muchas de estas respuestas que yo les he dado están en muchos de nuestros corazones. Pero realmente podrías responder, Jesús es todo lo que yo quiero para mí. ¿Realmente quieres lograr eso en tu vida? Que Jesús sea todo para ti. Amós nos preguntaría, si quieres que Jesús sea todo para ti, ¿estás listo a escuchar la voz del consejo del buen pastor que dio tu vida por ti? ¿Realmente se escucha la voz de ese pastor como oveja y sigue detrás de sus pasos hacia donde Él te guía? ¿Realmente Jesús es ese buen pastor que guía tu vida cotidiana? ¿Realmente deseas en tu vida cotidiana estar listo para escuchar la voz de tu pastor y seguirle? Y si no es así, entonces tendrás que estar listo, como dice Amós, para escuchar el mensaje del juicio de Dios.
Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos haga reflexionar que realmente la palabra de Dios es, como dice el salmista, es una lumbrera a nuestros caminos. Es la que guía nuestras vidas. No es la palabra de otras personas. No es la palabra de nuestra cultura. Pero tenemos que aprender, como dice Jesús, a escuchar la voz del buen pastor. Hay mucha interferencia en nuestra vida cotidiana, porque hay mucha interferencia en nuestros corazones. Hay muchas cosas que están ahí dentro de nuestro corazón que quieren realizarse. Pero como no están en línea con la palabra de Dios, rechazamos la palabra de Dios y queremos hacer los deseos de nuestro corazón, porque no hemos aprendido a escuchar la voz del buen pastor. Jesús quiere guiar nuestras vidas, como dice el Salmo 23, porque el buen pastor es el que pastorea nuestras vidas y es el que nos lleva a esos pastos frescos, a esa palabra que edifica y transforma nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por la bendición de poder ver en nosotros, Señor, la necesidad de seguir tu consejo. Oh Padre amado, muchas veces estamos en adoración a ti y estamos pensando en qué vamos a hacer lo próximo. Padre, te pido por la iglesia Vida Nueva, que realmente sentamos en nuestro corazón el ansia, el deseo, la pasión, el hambre de estar en tu presencia para escuchar la voz de nuestro Dios, para escuchar el consejo de nuestro Dios y poder salir de este lugar y poder proclamar ese consejo de Dios a otras personas y poder vivir ese consejo de Dios en nuestra vida cotidiana y que nuestra vida cotidiana sea un acto de adoración a Dios, Señor. Que cada domingo, que cada semana sea realmente en nosotros una gran alegría de venir a la celebración, porque vamos a escuchar tu voz. A veces dulce, a veces fuerte, a veces entendible, pero sabemos que es la voz de aquel que se dio por nosotros en la cruz. Es la voz de la verdad. Es la voz de aquel que nos ama. Es la voz de aquel que pagó el precio para hoy poder escucharlos. Gracias, Jesús. Cambia nuestras vidas y ayúdanos a no escuchar la voz de este mundo, sino a escuchar la voz del consejo de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.